Continuamos aquí en Sin Vueltas con el pastor Julio Rosas. Él es número 1 en la lista de Fuerza 2011 para el Congreso. Habíamos invitado también, Pati, al pastor Humberto Lai. Así es, teníamos una noche evangélica, pero nos ha choteado. Y a diferencia de lo que él dice sobre PPK en el spot, nosotros no confiamos en Humberto Lai, ¿no? Acá el pastor Rosa nos dice que son amigos y que cree que se le ha pegado la hora cabana. Pastor, como seguimos conversando con usted sobre un tema que nos parece fundamental. Usted nos está diciendo que no hay una agenda especial evangélica que se lleva al Congreso, que se lleva a la política, que los intereses son más bien comunes. Y esa es una preocupación importante porque no sé si siempre es fácil diferenciar las creencias, la forma que uno tiene que ver el mundo a partir de la religión y la política o la forma de gobernar. El Estado peruano se define como Estado laico. ¿Podemos tener la certeza que en un eventual gobierno de la señora Fujimori se respetaría esa condición del Estado peruano o podría haber influencia de las creencias religiosas en la manera de legislar, en la manera de gobernar? En primer lugar, hay que precisar que no hay una agenda evangélica porque la iglesia evangélica no participa en política y yo como tal no vengo como representante de la iglesia evangélica, sino como un ciudadano que estoy preocupado en el desarrollo del país. En segundo lugar, no tenemos nosotros estrictamente un Estado laico. Sí tenemos la separación entre iglesia y Estado, que es diferente. Más bien por el contrario, tenemos un Estado confesional. ¿Cómo se evidencia eso? Por ejemplo, nuestra Constitución invoca a Dios. En segundo lugar, cuando se juramenta para asumir cargos públicos, se juramenta ante Dios y la Biblia. Cuando se entona el himno nacional hace mención clara que rindamos al Dios de Jacob. ¿Y qué pasa entonces, señor Rosas, con la gente que no cree en ningún Dios? Le voy a explicar. El lema de la Policía Nacional es Dios, patria y ley. Entonces, hablamos de una separación de iglesia-estado, sí, pero no es un Estado laico como tal. ¿Ustedes están en contra, por ejemplo, entonces, de que el Estado financie parte de la Iglesia Católica? Nosotros creemos que el Estado debe servir a las iglesias, a los médicos, a los profesores, a la policía, a toda la nación sin ningún tipo de discriminación. Pero por ejemplo, el financiamiento, porque eso se ha discutido y es bien importante. Hay gente que piensa que sí, que está bien que el Estado siga financiando parte de los sueldos del arzobispado, etcétera. ¿Ustedes piensan que ahí no debería haber ningún dinero de por medio? Miren, nosotros no estamos de acuerdo cuando hay preferencias. Sí estamos de acuerdo que el Estado debe tratar a todos en igualdad de condiciones, en igualdad de derechos. Proponen que este subsidio, además me parece que hay una ley al respecto, se extienda a todas las iglesias reconocidas por el Estado, digamos. Por ejemplo, nosotros tenemos donaciones y los impuestos a las donaciones deben considerarse para todas las confesiones religiosas. También tenemos trabajos en educación, de la misma manera, todo lo que se hace en educación debe considerarse para todas las confesiones religiosas. Y por ejemplo, dale, Pati. Y por ejemplo, ¿qué pasa con posiciones que ya involucran aspectos morales determinados? Por ejemplo, la píldora del día siguiente ha sido un tema que se ha discutido muchísimo durante este gobierno y ha enfrentado de manera muy clara a la Iglesia Católica con los representantes de salud del gobierno aprista. ¿Por qué? Los representantes de salud se guían por la Organización Mundial de la Salud, que dicen eso no es abortivo, y la Iglesia desconoce esa manifestación de la Organización Mundial de la Salud y dice no, si es abortiva, y finalmente influye para que la píldora no se reparta en centros de salud. Ahora, como el tema de los condones también, ¿no? Por ejemplo, donde también hubo una discusión. O el tema de control de la natalidad. ¿Cuál es la posición de la usted, posición cristiana es paternidad responsable. No podemos nosotros, disculpen el término, manosear el tema tendenciosamente. La Iglesia Católica ha hecho su pronunciamiento y lo respetamos. Nosotros también vamos por la vida y el cuidado, pero más tenemos que apostar por una paternidad responsable. ¿El Estado debe, por ejemplo, repartir preservativos a chicos que ya tienen actividad sexual, aunque sean menores de edad? Nosotros como cristianos creemos que la actividad sexual antes del matrimonio no es no solo conveniente, sino no es lícita. ¿Y qué pasa? Pero ahí le pregunta eso. Por otro lado, si el uso del condón no termina siendo un método de protección para los jóvenes. Pero dentro de la paternidad responsable. De acuerdo, pero ¿qué pasa con las personas que no pertenecen a una iglesia que tiene esa forma de ver el mundo? ¿Por qué el Estado se tiene que regir
por la manera de ver el mundo de determinados credos. Porque si el Estado reparte condones y yo, por ejemplo, soy un muchacho evangélico y mi iglesia me lo impide, yo no los cojo. Pero si el Estado no los reparte, ¿qué pasa con esos chicos que no pertenecen a la Iglesia Católica o no pertenecen a una iglesia evangélica o simplemente quieren, a pesar de que pertenecen, negar su pertenencia a la iglesia y hacer lo que les da la gana y usar un preservativo? Ahora, ¿Por qué el Estado no los puede repartir? No, el Estado naturalmente está llamado a proteger y cuidar la salud de todos los peruanos, cualquiera sea en la edad. Hay casos extremados, por ejemplo, cuando uno viaja a las comunidades nativas de la selva, para evitar los contagios en los adolescentes y los jóvenes, se justifica el uso de estos preservativos por razones de salud. Aún también los casados, Señor Rosa, por razones de protección, ese argumento es casi discriminatorio. O sea, los selváticos sí se los repartimos y a los limeños no. Estoy diciendo también que dentro de los matrimonios inclusive se considera el uso del condón como práctica de quedémonos en los selváticos. Selváticos. ¿Por qué? Porque son más calientes. No, también en la ciudad, también en las ciudades. Y nosotros hemos dicho siempre que para cuidar de este mal endémico ya del SIDA, enfermedades venéreas que se transmiten y afectan al ser humano, uno tiene que optar por la abstención como persona. Y por ejemplo, en el caso del matrimonio gay, ¿no? Porque si pensamos eso del condón, en el caso del matrimonio gay también serían ese tipo de divisionismos, de que en un sector sí puede ser permitido y en otro no. ¿Cómo lo ven ustedes? Hablando del matrimonio de las personas que han optado por esta opción, o la unión civil, como usted prefiere el término, ¿no? Yo considero que la unión, el matrimonio, está establecido para que sea entre un hombre y una mujer. Nosotros, personalmente, no estoy para la ofensa, sino para la defensa de la familia. Y la familia se establece con la unión de un hombre y una mujer. Eso lo hemos dicho y seguiremos manteniéndolo. De acuerdo. Esas son entonces las ideas del pastor Julio Rosas, pastor evangélico que postula con el número 1 a la lista del Congreso de la señora Keiko Fujimori. Y vamos a volver con él después de un corte.